A ver, imaginemos por un momento una deuda. Una deuda que es real, que moralmente existe, pero que si vas a un juez te dice que es imposible de cobrar. Suena a contradicción, ¿verdad? Pues esto no solo existe en el mundo del derecho, sino que tiene un nombre: obligación natural. Y hoy vamos a desentrañar este concepto que es de verdad fascinante. Y esta es la pregunta del millón, la que nos va a guiar. ¿Cómo es posible que el derecho reconozca que alguien debe algo y a la vez le quite al acreedor su herramienta más poderosa, que es la de poder exigirlo en un tribunal? Es un verdadero rompecabezas legal, pero uno que tiene una solución muy interesante. Así que para empezar, vamos a meternos de lleno en este enigma: la deuda incobrable. Vamos a intentar entender qué significa que una obligación exista en esa especie de limbo legal, un sitio donde la moral te dice tienes que pagar, pero la ley te responde, mira, no te puedo obligar. Para darnos cuenta de lo especial que es este concepto, primero tenemos que entender qué es lo normal, lo de todos los días. Así que vamos a comparar las obligaciones naturales con las que todo el mundo conoce, las obligaciones civiles. La diferencia es un solo ingrediente, pero lo cambia absolutamente todo. Pensemos en una obligación civil como la de toda la vida, la deuda perfecta. Si se firma un contrato de préstamo, por ejemplo, la ley te respalda. El acreedor tiene el poder, la acción que se dice en derecho, para ir a un tribunal y exigir que se le pague. Hay un deber muy claro y, sobre todo, hay una fuerza legal para hacerlo cumplir. Y ahora, atención, porque aquí viene su extraña contraparte, la obligación natural, a la que a veces se llama imperfecta. El deber de pagar sigue ahí. La deuda moral existe, no nos equivoquemos, pero le falta ese ingrediente clave. El acreedor no tiene el poder de llamar a la puerta de un juez para forzar el pago. Se ha quedado sin esa herramienta. O sea que, al final, la diferencia se resume en una sola cosa: la exigibilidad legal. En una obligación civil, la cadena que une al deudor y al acreedor es de acero. En una natural, ese eslabón, el de la fuerza legal, está roto. Parece simple, pero las consecuencias son enormes. Mirad, esta fórmula lo explica de maravilla. Es como un proceso de 3 pasos. Empezamos con un deber moral básico, un deber natural, como el de cuidar de los hijos. Luego, en el paso 2, el legislador le añade el ingrediente mágico, la forma jurídica, que no es otra cosa que el poder de obligar. Y ¡zas!, el resultado es una obligación civil, completa, con todas las de la ley. Y esto nos lleva a la definición más clara que vamos a encontrar. Una obligación natural es, en esencia, ese deber moral del paso 1 en su estado puro. El legislador, por alguna razón que ya veremos, ha decidido no darle los dientes. Ha decidido no añadirle ese poder de coacción. Ojo, que esta idea no es una invención moderna, ni mucho menos. Para entender de verdad por qué existe, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a la antigua Roma, porque fueron sus juristas los primeros que se encontraron con estas curiosas deudas imperfectas. Y los romanos, que para el derecho eran unos genios, establecieron la regla de oro que ha llegado hasta hoy. Si un deudor voluntariamente pagaba una de estas deudas naturales, el pago era totalmente válido y definitivo, no había marcha atrás. No podía luego reclamar el dinero diciendo, oye, que legalmente no podías obligarme. El pago voluntario saldaba la cuenta moral para siempre. Y que nadie piense que esto era solo teoría, ¿eh? Se aplicaba a casos muy reales, como las deudas que contraía un esclavo o las que se hacían entre familiares que vivían bajo la misma autoridad. La ley no se metía, pero si alguien pagaba, el pago era válido. Y atención al último ejemplo: las deudas prescritas, porque se nos va a sonar mucho, ya veréis. Bueno, dejamos la antigua Roma y volvemos al presente. Porque este concepto, lejos de ser una reliquia del pasado, sigue muy vivo en nuestros códigos civiles, aunque muchas veces no se le llame así directamente. Venga, para que esto se entienda a la perfección, vamos a ver 3 ejemplos concretos sacados de la legislación mexicana que son, de verdad, sorprendentes. El primer caso es un clásico: la deuda prescrita. La ley establece plazos para reclamar las deudas. Si un acreedor se duerme en los laureles y deja pasar ese tiempo, pierde la acción, o sea, el derecho a demandar en un juicio. La deuda no desaparece moralmente, pero se convierte en una obligación natural. Y si el deudor paga después de ese plazo, no está haciendo un regallo, está pagando algo que realmente debe. Ahora, uno fascinante: si alguien se toma unas copas fiadas en una cantina, el dueño no puede llevarle a juicio para cobrarle la cuenta. La deuda moral existe, por supuesto, y si el cliente paga, genial. Pero la ley, en este caso, se lava las manos. No le va a ayudar a cobrar esa deuda en concreto.
Y el último ejemplo, las deudas de juego. Aquí la ley traza una línea muy clara. Si lo que se pierde en un juego de azar legal es una cantidad, digamos, razonable, por ejemplo, menos de la 20ª parte de tu patrimonio, es una deuda civil, normal y cobrable. Pero todo lo que supere ese límite se convierte en una obligación natural. El ganador no podrá demandar en un juicio para cobrar ese excedente. Y con todo esto llegamos a la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Por qué la ley crearía estas deudas a medias, estas obligaciones imperfectas? ¿Es un error? ¿Una laguna legal? La respuesta es un no rotundo. Es algo completamente intencionado. Y aquí está la clave de todo, como dice la cita. Esto no es un fallo del sistema, es una decisión consciente, una política legislativa. Es el legislador diciendo, en estas situaciones concretas voy a retirar mi poder de obligar, y lo hago por una buena razón. Y aquí vemos esas razones, que son muy lógicas. En el caso de la deuda prescrita, se busca que los acreedores sean diligentes y no dejen las cosas para el último momento. Con la cuenta del VAR se intenta desalentar un tipo de comercio que se considera arriesgado. Y con las deudas de juego, el objetivo es clarísimo: proteger el patrimonio de las personas y de sus familias. Así que el gran resumen es este. La ley no solo actúa obligando a hacer cosas, también actúa cuando decide, a propósito, no actuar. Retirar su poder de coacción es una herramienta muy potente para mandar un mensaje a la sociedad, para guiar el comportamiento y proteger lo que se considera el bien común. Y claro, todo este análisis nos deja con una última pregunta en el aire, para que le demos una vuelta. Si la ley puede elegir deliberadamente cuándo un deber moral merece ser también una obligación legal, ¿dónde más debería trazar esa línea? Es una cuestión fundamental sobre el propósito y, sobre todo, sobre los límites del derecho en nuestra sociedad.